Hola a todos. Aquí estoy hoy con este tema prometido sobre la inteligencia artificial y todo lo que le acompaña, que es mucho. Esta es una presentación que he intentado que sea lo menos técnica posible y lo más humana y entendible posible. No es un tema sencillo, es un tema que es muy complejo, que tiene muchas aristas y que además a veces cuando te metes en ello, pues las sensaciones que te generan no son especialmente agradables. Así que mando un aviso de entrada en el que algunas de las cosas que cuento quizás no son lo que uno quisiera escuchar. Pero bueno, pues hay que saber, porque si no sabemos ante qué estamos, va a ser muy difícil que tomemos las decisiones correctas, ¿sí? Entonces, vamos a por ello. Son, como os decía, muchos temas los que vamos a ir tratando. Aquí lo he puesto como un poquito desglosado, pero en realidad no es que haya 5 partes, está todo metido dentro de lo mismo. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de transhumanismo, de nanotecnología y nanobots, y un poquito de radiaciones electromagnéticas, y vamos a hablar de lo que se llama la singularidad, o lo que algunos llaman la singularidad, pero sobre todo para mí el objetivo principal es que esta información te resulte útil, te resulte interesante para poder tomar las decisiones correctas en tu vida. Es decir, para mí la parte más importante de esta presentación tiene que ver con la consciencia que podamos generar a partir de esta información. Todas las informaciones nos tienen que servir para conseguir una experiencia y una vez la hemos conseguido, pues entonces ya mejor nos olvidamos de esa información. Ok, pues vamos a ello. Lo primero de todo me voy a presentar por si hay alguien que ve este vídeo y no me conoce. No es que me importen en absoluto los títulos, no creo que eso me definan como persona, ni a mí ni a nadie. Creo que precisamente en este momento los títulos son lo que menos importa en una persona, porque sabemos que durante nuestra etapa educativa lo que más nos han hecho ha sido lavarnos el cerebro. Pero por si a alguien le interesa, pues ahí tienen los míos, ¿sí? Quizás el dato interesante sea que hice mi tesis doctoral en un proyecto pues de estos multidisciplinares entre un laboratorio de nanobioingeniería y el laboratorio de microbiología. Entonces, bueno, digámosle que eso me ayudó a aprender a leer ciertos textos y ciertos documentos que igual pues uno no está tan acostumbrado a leer, ¿no? Pero por encima de eso os hablo no tanto desde el conocimiento científico que pueda haber adquirido, sobre todo por medios académicos regulares, sino como ser humano que se está plantando y planteando una situación compleja como es el momento en el que estamos ahora y que, bueno, no creo que cambie en las próximas semanas tampoco. Entonces, vamos allá. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es ese transhumanismo? Y todos estos temas que están saliendo a la palestra recientemente con mucha fuerza, pero ya desde 2015-2016 estamos viendo un aumento muy importante de todo lo que es relacionado con la robótica, los cyborgs y la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es darnos cuenta de qué es inteligencia, para saber qué es la inteligencia artificial. No hay un consenso en la definición de inteligencia, de hecho hay muchas definiciones diferentes. Hay quien dice que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, hay quien dice que tiene que ver con el proceso neuronal, hay quien dice que tiene que ver con la capacidad de adaptarse al entorno, hay quien lo habla simplemente de la capacidad cognitiva, etcétera, ¿no? O sea, aquí hay un montón de definiciones posibles de inteligencia, lo cual nos complica un poquito la definición de inteligencia artificial también. Pero bueno, en cualquier caso, sabemos que hay muchos tipos de inteligencia. Ahí tenemos, por ejemplo, esta imagen que os he puesto de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Pues entendiendo que no solo se trata de ese coeficiente intelectual en el que muchas veces hemos caído como única medida el razonamiento lógico y espacial, por ejemplo, ¿no? Y para mí lo interesante es ese planteamiento de, bueno, ¿qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿A qué llamamos ser humano? ¿Qué es la dignidad humana? ¿Qué es la inteligencia? Y si es lo mismo
inteligencia y consciencia, que para mí no lo es, pero veremos que para algunos de los autores que hablan sobre la inteligencia artificial, pues para ellos sí es lo mismo, consciencia que inteligencia, y la inteligencia para ellos también tiene mucho que ver con la capacidad de resolver ciertos problemas complejos. Pero hay un punto que para mí es muy importante. La primera persona que definió, hasta donde yo sé, la palabra o la expresión inteligencia artificial fue John McCarthy, que lo hizo en 1956, y lo que correspondía en ese momento a la definición que él hizo de inteligencia artificial tenía que ver con el uso de computadoras y otras tecnologías con el fin de simular un comportamiento inteligente y un pensamiento crítico similar al de un sistema biológico humano. Bueno, eso de que los humanos tengamos un pensamiento crítico, pues ya es mucho decir, pero vamos a pensar que es verdad. Ahora, para mí hay un punto que tiene mucha importancia, que es que la inteligencia humana tiene una componente emocional, implica una emocionalidad y implica una consciencia, mientras que la inteligencia artificial no. Es decir, la inteligencia artificial es una inteligencia que está separada de la emoción, está desprovista de la emoción. Es una inteligencia sin corazón y, por tanto, es una inteligencia sin ética y también sin propósito. Pero eso lo vamos a ir viendo más hacia el final del tema. Primero os voy a presentar la parte más técnica y luego nos vamos a ir a la parte más humana o más, si queréis, de alguna manera espiritual. Solo quiero dejar este apunte aquí. Para mí y para muchos autores, la principal diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia orgánica, que sería como la disyuntiva siempre está entre lo artificial y lo orgánico, es el hecho de que haya o no haya corazón, es decir, haya o no haya una emocionalidad que al final es el puente al espíritu. Entonces, voy a estar hablando mucho de una información que he sacado de este libro. Este libro se llama Superinteligencia Sintética y la transmutación de la humanidad. Un mapa a la singularidad y más allá, y está escrito por un señor que se llama Wes Penn, no sé cómo se lea el apellido, y yo solo lo he encontrado disponible en inglés. Es un libro como de casi 500 páginas, muy grande, con muchísima información, y he intentado sacar de ahí pues la información que considero que nos puede resultar útiles para tener una primera aproximación a qué se trata esta inteligencia artificial, el transhumanismo y este evento que algunos autores llaman la singularidad, que es hacia el que nos quieren encaminar. He intentado sintetizarlo, hacerlo digerible, y el que quiera, pues este libro es de distribución gratuita y lo podéis conseguir simplemente buscando el nombre en internet. Entonces, este señor, el que escribe este libro que os estoy comentando, habla mucho de Raymond Kurzweil, como sea que se lean los apellidos, disculparme, pero cuando uno simplemente lee y no ha escuchado los nombres anteriormente, pues no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero bueno, este señor ha sido uno de los, digámosle, profetas de la inteligencia artificial y tiene varios libros, entre ellos uno que se llama La singularidad está cerca. Y uno se preguntará qué es eso de la singularidad. Bueno, vamos a empezar por ese punto porque parece ser que ese es como el punto más importante, ¿no? Porque al final, según Kurzweil, el objetivo de la inteligencia artificial es la singularidad. ¿Y qué es la singularidad? Bueno, la singularidad es, digámosle, una idea o una imagen que está sacada de la física. En la física sabéis que existe ese concepto de los agujeros negros en los que la gravedad pues va aumentando de forma exponencial, y cuanto más te acercas al agujero negro, pues más gravedad hay hasta el punto de que te quedas atrapado, ¿no? Hay un umbral a partir del cual ya es un punto de no retorno, es decir, ya quedas atrapado dentro de ese agujero negro. Y pues esa singularidad a la que hace referencia este autor está relacionada con eso, ¿no? Es el decir, ese umbral a partir del cual
pues los humanos dejan de ser humanos y se convierten en el humano 2.0, según dicen ellos, ¿no? Y que tiene que ver con el transhumanismo, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con ser una única mente distribuida en muchos cuerpos, que esos cuerpos serán mezclados, serán híbridos, en parte máquina, en parte biológico, y que estarán todos controlados a nivel central por un supercerebro. Ese es el objetivo de la singularidad, hacer una raza híbrida entre humanos y robots controlados por un sistema central, un supercerebro, que es una gran inteligencia artificial. Según dice el autor, Kurzweil, dice que tendremos nuestra personalidad intacta, estaremos telepáticamente conectados a la red global electrónica, obviamente ya no hará falta internet, porque ¿para qué? Si estamos todos conectados y podremos descargarnos toda la información en el momento en que queramos. Y el objetivo, según dice él, es que esta nueva raza híbrida cyborg conquiste el espacio. ¿Okay? Esto es lo que él llama la singularidad. Alguno os puede sonar como un poquito lejano, muy de ciencia ficción, muy extraño, pero podéis buscar porque desde el año 2015 en adelante están saliendo muchísimas publicaciones que van encaminadas hacia ahí, hacia ese objetivo. Entonces, la singularidad la podríamos definir de alguna manera como ese momento en el que el cuerpo humano biológico está completamente integrado con las máquinas y con un supercerebro, un ordenador, un computador supercerebro, que es lo que llaman aquí la Super Brain Computer, en un modo totalmente operativo. Y ese dato es muy importante porque no estamos hablando simplemente de hibridar la raza humana con ciertas tecnologías, ciertas prótesis, ciertas cosas, sino la conexión de todos los cerebros a una supercomputadora, a un supercerebro computacional, como sea que se traduzca eso. Esa es otra de las dificultades que tengo, es mi Spanglish, pero bueno, ya me lo disculparéis. Entonces, claro, aquí la primera cosa que hay que saber es que eso no lo pueden hacer, no hay nadie que pueda tomar por sí mismo las riendas y la vocalía de la raza humana y decir, no, pues yo aquí soy el vocal de la raza humana y decido unívocamente que esto se va a hacer así. No, pues obviamente esto no se puede hacer si nosotros no lo consentimos. El tema, y este va a ser recurrente en la presentación, es que si no decimos que no consentimos, estamos consintiendo. Es decir, nuestro silencio es nuestro consentimiento. ¿Ok? Entonces, no pueden hacerlo sin decirnos lo que van a hacer y sin que nosotros, de una manera o de otra, lo aceptemos. Entonces, ¿cómo nos cuentan qué es lo que van a hacer? Hombre, ¿quién no ha visto montones de películas de Hollywood? ¿Quién no ha visto, quién no lee en los medios de comunicación las maravillas de la nanotecnología, las maravillas de la robótica, las mejoras de la ingeniería genética y todos los beneficios que vamos a tener y la comodidad de que tengas un robot que te barre la casa y que te hace hasta la colada si hace falta, ¿no? Que te hace hasta la lavandería? Tenemos un montón de medios que nos están continuamente explicando, aunque sea como si fuese una película, pero te están contando hacia dónde vas y hacia dónde quieres ir, hacia dónde te quieren llevar. Entonces no puedes decir que no lo sabías. Y si lo sabías y no has hecho nada, quiere decir que estás de acuerdo. Entonces, cuidadín, porque en esto se basa mucha parte de nuestro consentimiento. De la misma manera en que ahora, como os voy a contar y que ya sabéis, pues bueno, las tecnologías que estamos usando son tecnologías que son pues de puro espionaje. O sea, Internet se inventó para poder espiar qué es lo que hacemos, qué es lo que sabemos, qué es lo que compartimos, hasta dónde somos troleables, hasta dónde nos distraemos, hasta dónde regalamos nuestros datos, quién convence a quién. Y el uso que hacemos de la tecnología es nuestra responsabilidad. Si nosotros vamos por la vida regalando nuestros datos a todo el mundo, regalando nuestros pensamientos, luego no digas que no estabas avisado, porque eres tú el que libremente ha estado usando eso y libremente ha colaborado al plan de regalar todo ese conocimiento a quienes están haciendo esa ingeniería inversa para poder entender cómo funcionamos los humanos. Claro, ese consentimiento que digo,
Hay veces que es un consentimiento pues con coacción, ¿no? Coercitivo. Es un consentimiento que lo consentimos porque nos presionan. Lo estamos viendo hoy en día, más claro el agua, ¿no? ¿Cuántas personas están consintiendo a cosas que de otra manera no consentirían porque si no, no pueden trabajar? Incluso porque si no, no se pueden tomar una cervecita en el bar. Bueno, pues hasta ahí donde está tu libertad. Y si tú regalas tu libertad por irte a tomar una cerveza o por hacer un viaje, ¿no? Entonces, ese consentimiento obviamente viene porque hay un sistema de propaganda a través del televisor, de los medios de comunicación, etcétera, de los miedos de desinformación masiva, que hace muchas cosas simultáneamente. Por un lado, te está manipulando para que solo veas la parte positiva de esa singularidad, para que solo veas todo lo emocionante, lo interesante, las mejoras, como aquel que no veía colores ahora los puede ver, el que no oía puede oír, y cómo eso mejora tanto la calidad de vida de las personas, y vas a tener muchísimo más tiempo y vas a estar menos cansado. En segundo lugar, como decía, todas las películas, sobre todo de Hollywood, pues nos cuentan la agenda escondido a plena vista, es como hacen las cosas, para que no puedas decir que no lo sabíamos. Cualquiera de vosotros, estoy segura que ya ha visto pues varias ceremonias de inauguración de Juegos Olímpicos en los que, vamos, era escondido a plena vista. Lo que pasa es que en ese momento tú no lo entiendes, pero lo miras ahora y dices, Dios mío, pero si es que nos lo estaban contando todo lo que iban a hacer, ¿cómo puede ser que no me haya dado cuenta? Y luego hay una cosa muy interesante, a ver si te suena, y es que crean realidades paralelas, crean realidades virtuales y te convencen de que es real. Fíjate lo que ha pasado durante estos 2 últimos años. Se han inventado una realidad paralela, una realidad que no existe. Se han inventado algo que es que viene el coco y te comerá. Y con ese cuento de que viene el coco y te comerá, la gente se ha quedado encerrada en casa, la gente se ha tapado la boca y los ojos y el cerebro y se han inyectado lo que les han dicho en una realidad paralela que no existe, pero que han conseguido convencernos de que es real. Entonces, cada vez que te estén hablando de crear realidades virtuales y que la gente llegará a un momento en que no distinga lo que es real de lo que es virtual, no te creas que se trata de un videojuego. Solo tienes que mirar lo que ha pasado. Llevamos 2 años viviendo en una realidad virtual que no existe, pero que la gente se la ha creído y no pueden distinguir la realidad de la ficción. Fijaros qué cosa tan tremenda, fijaros que no estamos tan lejos de ese punto. Aquí hay un tema interesante que no lo cuenta el libro, pero a mí me parecía interesante meter esta cuñita ahí, ¿no? Que es el decir, bueno, sí, la tecnología está bien, si aquí no se trata de decir que no, yo estoy usando tecnología para poder compartir este mensaje con vosotros. El problema es cuando los avances tecnológicos van por delante, van más rápido que la capacidad que tenemos de integrarlo y de generar conciencia, porque entonces nos hacen esclavos. Es decir, cuando tú a un niño le das una tecnología antes de que sea capaz de aprender a relacionarse con su hermano y con su vecino y con su compañerito de la escuela, entonces estás haciendo que ese niño se debilite, sea inestable y estás haciéndolo esclavo. Niño, adulto, me da igual. Aquí hay un tema que no voy a entrar ahora, pero lo dejo ahí por si alguien lo pilla, como ese aprendizaje temprano, esa estimulación precoz y todas esas cosas que hacemos, niños con 3 años ya empezando a distinguir las letras. Pues disculparme, pero cuando uno entiende un poquito cómo funciona el cerebro y cómo funciona la evolución y cómo funcionamos como humanos, no solo como cerebros, sino como humanos, enseguida te das cuenta que la estimulación precoz y el aprendizaje temprano no es bueno para los niños, porque los debilita. Entonces hay una cosa que es imperativa, que es desarrollar el discernimiento. Y el discernimiento es una gran palabra que a alguno le puede sonar como muy religiosa, pero quiere decir que no solo utilizo mi intelecto para analizar y a través del análisis y ver si eso tiene sentido o no tiene sentido, es que utilizo mi intuición, es que utilizo mi cuerpo, es que utilizo otras partes de mí, que no son solo mi capacidad de análisis o de lógica, sino que utilizo a todo mi ser, utilizo esas otras partes
para saber internamente si eso tiene sentido o no lo tiene, porque somos más que un cerebro lógico y racional, aunque alguno no quiera que seamos eso. Entonces, para que podamos entender cómo han empezado todo este sistema, porque claro, al final lo que quieren es construir ese gran computador, ese gran cerebro computacional central, y para eso tienen que entender cómo funciona el cerebro. Y hay grandes científicos que están estudiando la computación cuántica en el cerebro y son personas que, bueno, pues que incluso algunos de ellos, como Anirban Bhattacharya, por ejemplo, pues yo he tenido el placer de conocerle y son personas que están haciendo un gran trabajo desde una versión. Claro, luego hay que saber quién paga y por qué, cuál es el objetivo final de todo eso, ¿no? Pero bueno, desde esa presunta ciencia de querer conocer cómo funcionamos, resulta que, bueno, pues al principio, para poder hacer la ingeniería inversa de cómo es el cerebro y cómo funciona, ¿qué es lo que empezaron haciendo? Pues seguramente empezarían con experimentación animal, pero claro, quieren un cerebro humano, pues toca hacer experimentaciones en humanos. Yo no sé si a alguno de vosotros os suenan los proyectos Paperclip o los MKUltra, que son proyectos que salieron pues de la Alemania, después de la Alemania nazi, en la que pues lo que se hacía era generar, o sea, compartimentar, vamos a decir así, compartimentar el cerebro a base de generar traumas y hacer programas de control mental basados en ese trauma. ¿Por qué? Pues porque una vez has podido compartimentar y dividir el cerebro y traumatizar de una determinada manera, esa parte que ha quedado traumatizada, lo que queda es totalmente controlable y tú la puedes controlar con palabras, con señales, con una llamada de teléfono. Y ahora me viene a la cabeza aquella película de Woody Allen, de Constantinopla, en la que sonaba el teléfono y decía Constantinopla, y ¡pum!, entraba en trance y hacía cualquier barbaridad porque pues entraba directamente en un estado hipnótico, ¿no? Bueno, yo sé que alguno esto del MKUltra lo conocen perfectamente y otros les suenan a pura conspiranoia. Bueno, no lo es, búscalo, porque esto está más que ya explicado, desclasificado y fácilmente encontrable. Sabemos que una de las cosas que más nos rompe el alma, y nunca mejor dicho, y luego veréis por qué lo digo así, son los traumas. Y los traumas no tienen que ver con lo que ha pasado, sino cómo tú has vivido eso que ha pasado. Y eso te rompe la conexión con tu propio sentir. ¿Sí? Eso rompe cuando tú tienes un trauma. Para protegerte como mecanismo de protección ante el dolor, anestesias. Pero anestesias todo. Anestesias la capacidad de sentir el dolor, pero también la capacidad de sentir la compasión, la alegría, etc. Y esa capacidad de sentir está muy vinculada al alma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú a una persona la traumatizas? Pues que la conviertes en un psicópata, en un sociópata. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo vemos perfectamente. Creo que aquí no hace falta echar más leña al fuego, porque creo que todos conocemos muy bien eso. Entonces, todos estos programas nacen desde esa necesidad de aprender a cómo manipular las mentes humanas. ¿Cuál es la manera más fácil? A través del trauma. Pues, ¿qué vamos a hacer? Traumatizar a la gente. No es tan sencillo. No es tan difícil. ¿Por qué? Pues porque basta con tener un buen plan y ya lo sabes eso cómo funciona, ¿no? Te proponen un problema que genera una reacción y que luego ya te van ellos a vender la solución directamente, ¿no? Y además esto ha sido, pues, muy organizado desde hace mucho tiempo y con fases diferentes. Empezamos con una televisión en cada hogar, que era el primer objetivo para conseguir esa hipnosis colectiva. Si alguno todavía duda que los televisores nos hipnotizan, pues puedes ir a buscar las patentes que hay en las que te lo cuentan, ¿sí? No es ningún secreto, está publicado, puedes ir a buscarlo. Después de un televisor en cada hogar, y después de un televisor en cada habitación de cada hogar prácticamente, viene una computadora personal en cada hogar. Ese es el paso siguiente. Y luego hacer que Internet, que era de uso militar, pase a ser de uso cotidiano. Y muchas personas pensaron que eso era un gran logro. Pero debes saber que Internet está ahí para estudiar el comportamiento humano y para monitorear y almacenar todos los datos que voluntariamente le regalamos
a la red. Eso es como cuando se puso de moda esos test genéticos en los que te decían tus ancestros. Y la gente andaba loca pagando para regalar su ADN para que le dijeran que tenía un 20% de asiático, un 30% viniendo de Inglaterra y el otro no sé cuánto por ciento de raza quién sabe qué. Bueno, enhorabuena, pagaste para entregar tu genoma. Estamos haciendo eso todo el rato en Internet, estamos regalando todo, nuestros pensamientos, nuestros datos, todo se lo estamos regalando sin ningún problema. Les hemos ayudado de una manera altruista y están encantados con nosotros porque les hemos ayudado a crear la destrucción de nuestra propia especie, regalándoles todo. Bueno, está bien, no lo sabíamos, no hay que sentirse culpable, es un tema de responsabilidad y de ver qué vamos a hacer con ello. Este libro de 1984, vamos, ya quedó como un juego de niños en comparación al gran hermano que tenemos en este momento entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, estoy diciendo, lo que quieren es generar una hibridación entre máquinas, robots y humanos, de manera que todas las mentes humanas estén conectadas a un supercerebro computacional, pues que es una pura inteligencia artificial. Pero, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, ¿cómo vienen haciendo eso? Para poder hacer eso necesitamos varias cosas, ¿no? Necesitamos, por un lado, que esos híbridos sean capaces de autorreplicarse. Entonces, para eso necesitamos, ¿a que no sabes qué? Tecnología de ARN mensajero que sea capaz de meterse dentro del genoma y, por tanto, producir esa replicación. ¿Te suena de algo, verdad? A mí sí. Aquí os he puesto una imagencita de tipo optogenética, ¿no? Que te cuentan eso, cómo pues, se mete un ARN mensajero, que en un momento determinado se le envía una longitud de onda concreta, es decir, una radiación con una frecuencia concreta y, ¡oh, curioso! Ese ARN entonces se activa y empiezan a generarse cosas. Hay dos cosas muy importantes que son necesarias. La primera es la clonación terapéutica, que le llaman, que es el decir que tú puedas generar más tejido de ese que te está haciendo falta para que se pueda regenerar nuevecito y por tanto pues de alguna manera te cures de las enfermedades. Y por otro lado, pues esa capacidad de ser modificable desde fuera, ser controlable desde fuera. Entonces ahí viene una pregunta muy importante, que es, bien, a estas alturas todos nosotros tenemos ya un montón de todos esos nanobots en nuestro cuerpo. Vamos, sería muy ingenuo pensar que no lo tenemos, porque con la de medios que hay por los que los han ido metiendo, desde todos los transgénicos, la alimentación, los procesados, los chemtrails, en fin, todas las inyecciones desde hace muchos años, algunos medicamentos, todo va cargadito, cargadito. Entonces, ¿cuándo dejamos de ser humanos? En el momento en que tengamos el 10% que sean nanobots, en el momento en el que tengamos el 1% de nuestras neuronas conectadas y susceptibles de ser activadas desde fuera. ¿En qué momento dejamos de ser humanos? Esa es una gran pregunta que le hicieron además a este señor y se fue por peteneras, no contestó nunca cuál era no dio ninguna respuesta, ¿no? Porque al final, claro, para ellos los humanos somos simplemente como robots que además, qué limitadísimos somos como máquinas, ¿no? Hay que saber que una vez estas nanopartículas, y hablo de nanopartículas con la misma, digámosle, dentro de la misma categoría que pues estos nanobots, porque al final no sabemos ni cómo llamarlos, una vez que todos estos sistemas entran en nuestro torrente sanguíneo y entran y contactan con el sistema inmune, pues ahí ya no nos queda demasiado que sea humano, porque ya ellos se ponen al control. El sistema inmune es un sistema de regulación, entonces agarran el control, agarran la regulación, y entonces ahí sí estamos un poquito ya fastidiados. ¿Por qué? Pues porque por el torrente sanguíneo es que van pues todas las hormonas, ¿no? Y ese sistema endocrino es una parte muy importante, como os decía antes, de esa conexión entre el cuerpo y el alma y el espíritu en nuestra experiencia humana.
Entonces estas nanopartículas y estos nanobots en combinación, por supuesto, para que sean autorreplicables con esos ARN mensajeros y todas esas cosas que ya os sonarán de algo, y todo este super brain computer, pues fácilmente pueden borrar tu memoria, borrar tu personalidad, cambiarla por otra, porque, pues como ya sabemos, pueden activar o desactivar a voluntad tu biología, y además son sensores que son bidireccionales, es decir, leen información y la envían, y envían información y la modifican, ¿sí? Entonces es muy importante saber eso, que todos estos nanobots y estas nanoantenas son emisoras y receptoras simultáneamente. Que tengo aquí mis notitas para que no se me olvide nada. Bien, si queréis indagar un poquito más hacia esa singularidad y esa hibridación entre hombres y máquinas y ese nuevo humano 2.0, pues obviamente hay que buscar una palabra clave, que es la palabra transhumanismo, ¿sí? Que es el puente hacia la singularidad. ¿Hacia qué? Pues le he puesto en inglés porque es que la verdad que las traducciones a veces son demasiado largas, ¿no? Serían esos cyborgs o cyborgs, diríamos en español, no sé ni si tiene traducción, súper inteligentes con mente de colmena, ¿sí? Entonces hay un señor que tiene por apellido Fresco, que es el que creó este proyecto Venus de las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Yo no sé por qué le ponen la palabra smart a la palabra inteligente, cuando realmente los teléfonos móviles estos inteligentes nos han hecho lo más tonto del mundo, porque antes al menos yo me podía manejar en una ciudad con un mapa, ahora si no me pongo el GPS estoy más que perdida. En fin, este señor Fresco, cuando nos habla de ese proyecto Venus, que lo podéis buscar, y habla de esas ciudades inteligentes en las que, bueno, pues esto va a ser la leche, vamos, esto va a ser lo más de lo más de lo más. Sin embargo, tiene ahí unas cuantas frasecitas en su descripción que son bastante interesantes, y dice: no habrá familias, en una Smart City no puede haber familias. Bueno, eso ya te da la pista de otro señor que empieza por S y acaba por R y tiene dos O's en el medio, que también decía: este es el momento para acabar con la familia. Y ahí ves un montón de agendas que, si le pones atención, y no es conspiranoia, están buscando acabar con las familias. ¿Por qué? Pues porque en una mente de colmena, millones de veces más inteligente que los humanos actuales, porque los humanos apenas utilizamos el 1% de nuestro cerebro y esos computadores lo utilizarán el 100%, pues ahí no va a haber familias, por supuesto que no. Él dice también, este señor, muy amablemente, que los niños son, es que en inglés se utiliza ese pain in the ass, ese, digámosle, una molestia muy grande, vamos a ser finos, ¿sí? Los niños son una molestia enorme. Y dice otra cosa que hemos escuchado en estos 2 últimos años también: si le das a todo el mundo el derecho de opinar, estás dañando la sociedad. No debemos dejar a la gente, en momentos de emergencia no se puede dejar a la gente que opine. ¡Qué peligro que pienses por ti mismo! No se te puede dejar pensar, y menos aún en determinados momentos. Bueno, pues este es el proyecto Venus, en una ciudad súper inteligente en la que vivirán estos cyborgs con mente de colmena, y los humanos, pues obviamente quedan absolutamente excluidos. Primero porque no podrán seguir el ritmo de esos superhumanos 2.0, que son millones de veces más inteligentes. Aunque no lo sé si la palabra es inteligente, pero es la que ellos usan, ¿no? Entonces, para ellos, para la gente que busca este transhumanismo, nuestra forma biológica es totalmente imperfecta y absolutamente obsoleta, y por eso consideran que si queremos seguir evolucionando como raza humana, no tenemos más remedio que integrarnos con la tecnología. Es decir, la era de las máquinas es una necesidad y es una parte de la evolución humana. No hay otra manera, porque es que somos tan limitados, tan mal hechos y tan obsoletos que o tiramos de computadoras y tiramos de robots o no llegamos a ningún lado. Esto es lo que ellos dicen. Y desgraciadamente el tema es que demasiados humanos
no quieren hacer su parte, no quieren hacer su trabajo espiritual, no quieren trabajar. Es más fácil que la ciencia lo haga para ti. ¿Para qué vas a estar sosteniendo la concentración y haciendo tu mindfulness y tu meditación para conseguir un estado de paz si me tomo esta pastillita y ya me da ese estado de paz? ¿Para qué voy a hacer yo el trabajo de conseguir comprender para qué estoy en esta tierra si ya me lo dice este señor, pues ya le creo a él? ¿Para qué voy a hacer? Como una vez que alguien me decía, ¿y tú te crees que tú con tus 0 medios económicos, que es verdad, vas a saber más que los CDCs americanos que invierten miles de millones en investigación? Bueno, pues eso es lo que piensa mucha gente, que para qué yo voy a hacer el más mínimo esfuerzo en investigar nada si ya tengo a los CDCs que lo hace, pero si ya tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que ya se encarga de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Es la infantilización de una sociedad que le cae muy bien que le traten como a bebés, porque ya te dice, mira, esto se hace así, ahora está rojo no pases, ahora está verde sí pasa, que no digo que no haya que tener semáforos y regulaciones, pero quiero decirte que lo que no podemos es perder nuestro discernimiento, perder nuestra capacidad de pensar, de razonar, de ser críticos ante lo que vemos y sobre todo, pues bueno, yo creo que contra pereza diligencia, que me enseñaron a mí de pequeña, ¿no? En fin, la evolución irremediable a través de las máquinas, pues es obvia para aquellos que no quieren hacer su parte del trabajo o su trabajo interior. Y aquí hay un tema importante porque, claro, al final tú dices, bueno, la evolución de la raza tal, pero ¿cuáles son las promesas de verdad? Las promesas que te da el transhumanismo. La promesa del transhumanismo es la promesa no solo de ser un humano 2.0 que vas a tener muchísimo más potencial y vas a tener visión de rayos X, ahí como todos los superhéroes, sino que le dan a la línea de flotación del miedo básico que tenemos como raza humana, que es el miedo a la muerte, que tenemos ese miedo porque hemos perdido la espiritualidad, porque nos hemos olvidado que somos seres eternos. Pero ellos lo que nos venden es la inmortalidad, es la eterna juventud, es el curarte de todas las enfermedades, por supuesto sin que tú hagas nada, porque ¿para qué vas a hacer algo si ya lo hace la máquina? ¿Para qué vas a intentar pensar o entender que esa enfermedad es una respuesta adaptativa porque hay algo que igual no estás haciendo del todo alineado con la vida? O que quizás tuviste un trauma o que quizás esto es tóxico. ¿Para qué vas a pensar si ellos ya te lo van a solucionar todo? Entonces es la promesa de la vida eterna, es la promesa de la inmortalidad, de la longevidad, del no envejecer, ¿sí? ¿Y cómo es esa promesa? Pues a través de 3 grandes revoluciones tecnológicas que son simultáneas, les llaman GNR, la genética, la nanotecnología y la robótica, que están todas totalmente machembradas, están totalmente interconectadas. Entonces, decía, aquí la manera de convertirnos en esos transhumanos conectados a ese supercomputer, pues es a través de esos nanobots, a través de la nanotecnología hibridada con nuestro ADN. Esos nanobots, en el momento en que se activen, porque tenerlos ya los tenemos, en el momento en que se activen van a reemplazar ese sistema inmune humano, ese sistema de regulación. Y esos nanobots tienen esa inteligencia artificial a nanoescala que responde a estímulos externos. Entonces, claro, la promesa es que cuando tú tengas eso dentro, pues ya lo habéis visto, ¿no? Si ya lo han dicho, que hay ya un chip que te permite detectar si la persona tiene o no una determinada enfermedad. Bueno, pues no solo es que te la permitan detectar, el paso siguiente es que te van a decir que van a activar esa tecnología para que te repare por dentro, pues como están haciendo ahora con cirugías en las que tú te tragas el robot y el robot desde dentro, clac, 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 corta y pega y te hace la cirugía, ¿no? Entonces, la idea es que las enfermedades se van a poder curar remotamente, simplemente mandando la señal adecuada a esos bots. Y yo te pregunto, a ti que me estás escuchando, si es que has llegado hasta aquí, ¿por qué buscas o buscamos la inmortalidad a través de la tecnología cuando somos inmortales, cuando somos seres espirituales y podemos acceder
a esos reinos espirituales en cualquier momento. Porque si nosotros fuéramos capaces de recordar quiénes somos como humanos y la magnificencia y la grandiosidad de ser humanos, no tendríamos ningún miedo a la muerte, porque sabríamos que la muerte no es más que una transición. No tendríamos ningún miedo a envejecer, porque sabríamos que estás aquí, porque tienes algo que aprender, tienes un souvenir que llevarte, y probablemente también tienes algo que aportar. Y cuando hayas terminado, ¡ay, qué a gustito! Te vas a ir a dormir con tu labor hecha. El tema es que si tú sabes que no has hecho tu tarea, si tú sabes que no has querido aprender porque has dicho, no juego más, me canso, rompo la baraja, y haces como ese niño que tiene una pataleta y estás jugando y de repente agarra el tablero y ¡zaca!, lo lanza y no juego más porque estoy perdiendo. Pues resulta que sí, en este trabajo de evolución que nosotros estamos llevando a cabo como raza y como individuos, pues tú quieres romper la baraja porque te das cuenta que la partida la tienes perdida y que no hay nada que puedas hacer y no quieres enfrentarte a lo que significa que se baje el telón y que se acabe el juego, porque no quieres tener que ver todo lo que hiciste. Pues entonces te viene muy bien la vida eterna en este cuerpo, ¿no? Porque ¿para qué lo vas a querer dejar? No vaya a ser que luego me toque rendir cuentas de algo. No sé si me estáis entendiendo o no me hago entender. Si no me hago entender, en los comentarios me lo decís y podemos indagar más profundamente en cada uno de esos temas, ¿no? Pero este es un punto que es la clave. O sea, desde el momento en que se borró la espiritualidad de la vida de los hombres y se separó la ciencia de la espiritualidad como si fueran enemigos, desde ese momento el hombre empezó a tener miedo a la muerte. Porque al final, pues claro, el materialismo de nuestra ciencia te dice, nadie ha venido del otro lado a contarte qué hay más allá. Pues aquí es todo lo que hay. Y si esto es todo lo que hay, ¿yo para qué tengo que tener ninguna ética? ¿Yo por qué tengo que preocuparme de lo que sienta el otro? Si esto aquí empieza y acaba, aquí sálvese quien pueda, el otro es mi enemigo y a mí me da igual todo. ¿Sí? Fijaros que ese es un tema que es crítico. Es crítico. En la promesa del transhumanismo y de la singularidad está la vida eterna. Pero es que la vida ya es eterna. No hay opuesto a la vida. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento, pero la vida no tiene opuesto. Entonces, si borramos la espiritualidad del mapa, es cuando aparece el miedo a la muerte, es cuando desaparece la ética. Y entonces todo vale. Entonces la ley del más fuerte, que es la que ellos están aplicando, es la ley del más fuerte. Sí. Bien. Una de las cosas importantes es que una vez entras en la vía del transhumanismo, no hay salida. No hay salida. Una vez tu cerebro se ha conectado al supercomputador cuántico, tú ya no vas a morir y por tanto ya no hay salida. Porque ya no puedes volver a casa. Ya no puedes. Porque estás atrapado aquí. Ahí sí tu mente se convierte en tu prisión. Y uno podrá pensar, Dios mío, pues qué miedo me estás poniendo, qué mal me lo estás pintando. No. ¿Por qué? Porque esto se acabará cuando tú lo decidas. Esa evolución de ser esclavos manipulados genéticamente y el paso a ser seres espirituales libres ocurrirá cuando tú lo decidas. Estás atrapado solo mientras decidas estar atrapado. Y te estoy contando esta información por si te sirve para salir de la prisión, por si te sirve para darte cuenta de que eres esclavo. Si es que lo eres, yo no soy nadie para decírtelo, pero igual te das cuenta de que sí lo eres, y igual decides ponerte en pie y decir no más. Porque recuerda que necesitan nuestro consentimiento. Forzado o no forzado, pero necesitan el consentimiento, si no, no pueden hacerlo. Entonces en el transhumanismo está esa promesa, pero es la promesa de lo orgánico puesto al revés. ¿Cómo decirlo? Es lo orgánico invertido, ¿sí? Es decir, nosotros
tenemos experiencias individuales que nos dan una personalidad individual, que nos dan un recorrido, una experiencia, toda una serie de, pues eso, ¿no?, de experiencias acumuladas que te han dado una sabiduría que es tuya. Pero fuera de este cuerpo material, tú puedes acceder a esos otros espacios internos donde sabes y sientes que eres uno con el todo y con todo lo que es. El transhumanismo te quiere llevar a la unidad, pero a través de una mente colmena, no desde tu individualidad y desde tu personalidad, sino desde una mente colmena, desde una mente única en la que todo lo que se considere que no es correspondiente, pues simplemente se borra y se cambia. Y se cambia el pasado, igual que se puede cambiar el presente. Entonces el transhumanismo, en esa inversión de todas las cosas, en esa artificialización del orgánico, hace que esa unidad que es orgánica se convierta en una mente colmena artificial, que en la inmortalidad que es de la esencia de nuestro espíritu se convierta en una inmortalidad artificial, porque, pues al más estilo Baymax en Big Hero 6, tu conciencia estará ahí en ese microchip y simplemente pues te pones otro cuerpo, pero tú sigues siendo tú en esa conciencia. Pero si eso es lo que ya pasa, eso es lo que pasa, que tú dejas este vehículo y haces lo que tengas que hacer y luego ocupas otro vehículo y sigues. Eso que ocurre naturalmente, lo invierten, lo divergen para que en vez de la evolución orgánica sea la artificial, de una longevidad y una inmortalidad desde lo artificial. Lo mismo está ocurriendo pues desde esa visión, en lugar de integrar lo femenino y lo masculino y volvernos en ese equilibrio y regresar, pues quién sabe dentro de cuántos millones de años y de vidas, otra vez a esa unidad esencial entre lo masculino y lo femenino, ese androgenismo, como se diga, pues hacerlo, pero desde una artificialidad, desde una, no, pues ahora mismo ya quién sabe cuántos géneros hay, ¿no? Porque ya no existe tal cosa como masculino y femenino. Bueno, la artificialidad de la telepatía, por ejemplo, pues que es una de las, y de la intuición, que es algo humano, absolutamente humano, que tanto tú como yo todos tenemos. Otra cosa es que no hayas hecho el esfuerzo de practicarlo, pero tenerlo, lo tienes. Pero luego viene Elon Musk y te dice que con su Neuralink tú puedes tener la telepatía artificial y así pues no hay que trabajar. Oye, pues qué bien, ¿no? Es decir, podemos hacer todo pero sin tener que trabajar. Podemos llegar al mismo sitio que queríamos llegar, pero sabes que lo puedes hacer sentadito en tu sofá, que ya te lo hace Elon Musk por ti, que ya, ¿para qué vas a preocuparte en desarrollar el 90% de tu cerebro? Pues si al final te puedes conectar aquí con un cablecito y ya, ¿no? ¿Para qué vas a hacer un trabajo interior, personal, de entender quién soy y por qué me enfermo y qué es esta enfermedad y qué sentido tiene? Si al final pues me puedo conectar a esa tecnología y ¡pah!, mágicamente me lo quita y soy inmortal. Y todo eso sin esfuerzo. Eso es como el Roomba, ¿no? ¿Para qué voy a barrer si ya tengo ese robot que tiene hasta la cámara conectada y todo y el mapa, le meto el mapa de la casa y oye, me barre todos los rincones? Cuidado, yo no digo que las tecnologías sean malas. Solo digo que quizás nos volvemos esclavos de ellas si no generamos la conciencia en la misma manera que la tecnología. Entonces, insisto, el transhumanismo nos lleva a lo mismo que nosotros queremos llegar, pero desde una vía artificial sin esfuerzo. Es lo que yo le llamo la cultura del narcotráfico, que creo que no se entiende tanto como la cultura del microondas, que escuchaba el otro día. Eso parece que se entiende mejor, ¿no? ¿Para qué voy a hacer el caldo de la abuela? Hay horas y horas cociendo a fuego bien lento los huesitos de pollo con las papitas y la cebollita y las verduritas. ¿Para qué voy a estar ahí cociendo a fuego lento, gastando recursos, si eso lo meto en el microondas y ya? En 30 segundos ya está hecho. ¿Para qué voy a hacer yo ningún trabajo espiritual de enfrentar, si queréis utilizar palabras así, vamos a enfrentar nuestro karma, que no es más que una bendición de poder resolver las cagadas que hice? ¿Para qué voy a hacer eso si puedo comprar una diksha y ya me borran todo el karma de golpe, ¿no?
Pues es un poquito del microondas, ¿no? De decir, sin esfuerzo, cómodamente en el sofá de tu casa, ya te puedes iluminar, tómate esta pastillita, altera la bioquímica de tu cerebro y vas a vivir en una realidad perfecta. Bueno, yo personalmente no lo quiero. Yo prefiero el caldo de la abuela que el que se hace en el microondas. Yo personalmente. ¿Y tú? ¿Qué prefieres tú? Porque esa es tu respuesta, esa es tu palabra. Hay otro señor, este te pone los pelos de punta, no sé si lo habéis visto, tiene por ahí una charla, que luego a ver si en los comentarios o en la descripción os la pongo por si alguien la quiere ver, este es Jordi Rose, wow, el director, creador o CEO o lo que sea de la empresa D-Wave. Si escucháis esa charla y ponéis el anillo de decodificación y el discernimiento on, la verdad que la flipas en colores, ¿eh? Habla de dos computadores cuánticos que en realidad lo que están haciendo es explorar universos paralelos para buscar las respuestas y que en realidad pues eso no son más que portales interdimensionales en los que otras inteligencias a las que no les importamos lo más mínimo y no tienen ningún problema en decírtelo, pues deciden por ti. Porque, en sus palabras, obviamente, los computadores son mucho mejores que las personas en muchas maneras, de muchas maneras, vamos, eso está más que obvio, que nosotros como máquinas somos limitadísimos. Y ahí os dejo esa imagen modificada del CERN, por si alguien quiere seguir explorando también este mundo, que hay que hacer de tripas corazón porque es bien duro escuchar lo que están contando, pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Y ese CERN, déjate de cuentos, que lo que está haciendo es abrir esos portales a otras inteligencias. Y si no, tiempo al tiempo. Te puedes quedar y esperar a que esa singularidad llegue a tu vida, o te puedes plantar y decir, no, sabes que te digo que yo elijo la vía orgánica, que la vía artificial no la quiero para mi vida. Pero esa es tu decisión. Entonces tu decisión es esta, ¿es la evolución orgánica o la evolución artificial? Y eso es el momento histórico en el que estamos y es la iniciación que estamos pasando como seres humanos individuales y como raza. Y ahora quiero hacer un pequeño comentario más desde una cosmovisión pues, más espiritual, ¿no? Hay dos ideas básicas que quiero compartir aquí. La primera es que vivimos en un plano que es dual. En este plano existe lo frío en contraposición a lo caliente, la luz en contraposición a la oscuridad, el yin en contraposición al yang, lo masculino en contraposición a lo femenino, lo racional en contraposición a lo emocional, ¿no? Entonces podemos poner aquí este yin-yang, ese blanco y negro. Por supuesto, en todo lo blanco hay algo de negro y en todo lo negro hay algo de blanco. Eso es lo que nos recuerda esta imagen del Tao. Pero cuando estamos hablando de este momento de la historia, lo que está pasando es que tenemos esas dos fuerzas que nos jalan. Una fuerza es la fuerza de lo material, de la inteligencia sin corazón, en la que hemos perdido esa capacidad de sentir. Es el materialismo llevado al extremo, es la inteligencia artificial, es lo virtual, es el transhumanismo, es la robotización de la sociedad, porque es una inteligencia sin corazón. Y por otro lado tenemos la fuerza opuesta que nos jala, que es el corazón sin inteligencia, digámosle así si queréis, que muchas veces se refleja de escapismo, que muchas veces se refleja de huida, en forma de huida. No, mira, yo pues me quedo en mi sofá porque al final pues todos somos muy espirituales y ya está. Y con eso tengo bastante. Bueno, pero es que estamos en una iniciación en la que el objetivo es que sepamos encontrar el camino del medio, ¿no? Que sepamos unir el corazón y la inteligencia, que sepamos unir todos los aspectos de nuestra dualidad para trascenderla. Entonces, vuelvo a insistir, hay dos fuerzas que nos jalan, una hacia el materialismo de una inteligencia sin corazón, que podría ser, digámosle,
el arquetipo pervertido de lo masculino, y la otra fuerza que nos jala es el arquetipo pervertido de lo femenino, que es una emoción o una espiritualidad escapista, ¿sí? Esto igual algunos sonarán, a mí me gusta la cosmovisión que nos propone Rudolf Steiner, porque creo que lo describe muy bien, ¿no? Está esa fuerza materialista que le llama Ahriman o Satanás, y está la fuerza escapista de esa espiritualidad desencarnada en la que uno, pues de alguna manera hace un bypass espiritual y se olvida del mundo material y solo se va a las altas esferas, que sería la fuerza luciferiana, ¿no? La que nos jala hacia esa luz, pero quitándonos la tierra. Y estamos aquí para encontrar ese camino del medio. Desde esa cosmovisión también más pues Steiner, que a mí me sirve para entenderme, Steiner propone que tenemos como 3 niveles, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo físico, luego tenemos el alma y luego tenemos el espíritu. Y los 3 están uno al lado del otro. Aquí he puesto estas 3 figuritas porque es la que he encontrado, que están como separadas. Me gusta más cuando los círculos se interseccionan. ¿Por qué? Bueno, pues porque con nuestro cuerpo físico tú puedes oler una rosa, y eso es una bioquímica, tienes unos sentidos y en ese sentido entra una señal y tu cerebro la decodifica y dice esto es una rosa. Pero ante esa rosa hay una interpretación tuya personal que es me gusta este olor o no me gusta este olor. Entonces ahí ya entra otra cosa en marcha, que es esa otra esfera que le podríamos llamar del alma, en la que ya empieza a haber esa interpretación que tú haces de la realidad y que la codificas en términos de placer, me gusta, no me gusta, toda esa otra parte, ¿no? Que es ya la interpretación y que tiene mucho que ver con las emociones también, con lo que con lo que te hace sentir, ¿sí? Vamos a decir la capacidad, la sintiencia, la capacidad de sentir. Y ese es el eslabón que nos conecta con el espíritu. De la esencia del espíritu es la libertad, de la esencia del alma es el amor, de la esencia del cuerpo es la voluntad. El espíritu hace mucho que lo borraron del mapa, pintándonos una ciencia objetiva, cartesiana, en la que la experiencia subjetiva no tenía ningún valor, en la que todo tiene que ser lógico y racional y sacado desde un cerebro que no puede estar en modo intuitivo, ni en modo extático, ni en modo telepático, porque tiene que estar en modo racional, que es el menos racional, porque es el que más prejuicios tiene y más ideas preconcebidas. Pero eso es lo que nos dijeron. ¿Sí? Entonces, desde esa idea, pues nos queda el alma como la capacidad de sentir, pero en una sociedad en la que se nos ha traumatizado tanto y se nos sigue traumatizando tanto, lo que se anula es esa capacidad de sentir. Por eso yo os decía al principio, cuando tú experimentas un trauma, eso te rompe el alma, pero literalmente, es decir, rompe fractura, despedaza ese vehículo, que es el vehículo que a ti te permite conectar con el espíritu, porque las experiencias espirituales tienen mucho de sensible y tienen mucho de sensación y de sentimiento, ¿sí? También tienen mucho de sentir a veces en lo físico, pero tienen mucho de sentimiento. Entonces, cuando entramos en una sociedad en la que el sentir se está anulando a base de traumas y a base de miedos y a base de mantenerte perpetuamente en ese miedo, lo que estás haciendo es despedazar el vehículo que te permite contactar con el espíritu. Pero cuidado, porque ese es el plan. Ese es el plan. El plan es que el alma, la capacidad de sentir el amor, desaparezca y nos quede solo esa inteligencia sin corazón, porque qué gasto de energía, ¿no? En fin, espero que entendáis las ironías o el sarcasmo cuando lo meto así, de repente. Entonces, fijaros que esto es muy importante. La capacidad de sentir es lo que nos conecta a los demás y es lo que nos conecta a nuestro propio espíritu. El amor, la verdad, la belleza, la armonía. Todo eso que se cultivan en las humanidades, que es lo que nos hace humanos. El poder comprender que somos eternos, que somos espíritus habitando la materia,
y que el espíritu no se deshace nunca, pero el alma sí se puede romper. Y si el alma se rompe, el cuerpo no tiene manera de llegar al espíritu. Y cada vez que tú eliges el camino artificial para evolucionar, estás renunciando a un pedacito de tu alma. No a toda de golpe, pero a base de elegir una y otra vez la vía artificial para evolucionar, acabas perdiendo el alma. Y si pierdes el alma, y eres un alma perdida, entonces no hay manera de que tú puedas contactar con tu espíritu. Y siempre hay esperanza, siempre va a haber un camino, pero habrá que volver a empezar. En fin, creo que eso es un poquito lo que os quería contar hoy. Creo que he podido expresar bastante bien lo que quería. El objetivo de esta información es que te permita discernir si eres esclavo o no, si quieres ser esclavo o no quieres serlo. Y si no quieres serlo, tendrás que decir no. No consiento, no te lo compro, no te compro esta realidad virtual. No. Y tendrás que empezar a construir lo que sí quieres en tu vida. Y si esa es tu decisión, bienvenido, porque somos muchos y estamos juntos en esto. Estamos juntos y nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Porque ser humano es lo más grandioso que hay en el universo. No te olvides nunca de eso. A partir de ahí eres libre de elegir lo que tú quieras, de discernir desde tu corazón qué hay de verdad en todo esto que te he contado. Y si quieres seguir, aquí estaré siempre para acompañarnos en nuestro camino.